4 de la tarde con 37 Se va a dar minutos. lectura Los al texto parlamentarios final registran remitido por el su presidente de la comisión. asistencia. Texto presentado el día 7 de noviembre de 2013 a las 15:37 horas por el señor Juan Carlos Seguren Neusbander, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ley que modifica el artículo 425 del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público. Artículo único, modificación del artículo 425 del Código Penal. Modifícase el artículo 425 del Código Penal, el cual queda redactado de la siguiente forma. Artículo 425, funcionario o servidor público. Son funcionarios o servidores públicos. 1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado y que, en virtud de ello, ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores o depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. 7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. De la asistencia. Asistencia cerrada. Bien, se está solucionando un problema técnico en el sistema. Mientras tanto, se va a dar lectura a mociones de saludo. Mociones de saludo. Del congresista Guaire Chuquichaico. El Congreso de la República acuerda expresar el cálido saludo y felicitación por la conmemoración de un aniversario más de creación política del distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo, departamento de Junín. El congresista Gagó hace saber que su voto en el caso anterior es verde. En ambos casos. De la congresista Tande Inafuco, el Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo y felicitación a Huacho, capital de la hospitalidad, al conmemorarse el 139 aniversario de elevación a la categoría de ciudad capital de la provincia de Huaura. Sírvanse marcar asistencia.
Bien, esta es una transmisión en vivo desde el hemiciclo principal de sesiones del Parlamento Nacional, donde se está realizando la sesión del Pleno del Congreso. En este momento, la representación nacional procede a registrar su asistencia para luego proceder a votar una propuesta que fue ampliamente el congresista debatida Ramírez esta mañana nos y indica que quedó en el caso al anterior voto. sus dos votos en la primera y segunda votación son verdes. Se trata de la iniciativa legislativa que propone precisar los conceptos de funcionario o servidor público en el Código Penal, lo que permitiría en el futuro incluir a estos trabajadores en los alcances de las normas penales en casos de comisión de delitos de corrupción o mal uso de los fondos públicos. Este proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, plantea modificar el artículo 425 del Código Penal y establecer que la condición de funcionario o servidor público se adquiere desde el momento de su elección, designación o proclamación por la autoridad electoral correspondiente para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o sus funciones. En tal sentido, el dictamen propone incluir dos modificaciones al artículo 45 del Código Penal. La primera modificación propone precisar que se considere como funcionario o servidor público al que, independientemente del régimen laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, ejerza funciones en esos organismos. La segunda modificación plantea que se les considere como tales desde el momento en que sean elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o sus entidades. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. ¿No saben? Votación cerrada.
En este momento la representación nacional procede a votar la propuesta planteada por la Comisión de Justicia. Se trata del proyecto de ley que propone modificar el artículo 425 del Código Penal referido al concepto de funcionario o servidor público. Esta iniciativa legislativa ha sido presentada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Votación cerrada. Han votado a favor 76 señores congresistas, en contra dos abstenciones. Más Canches, verde. Bengolea, verde. Tevez, verde. Resultado final, 79 a favor, 2 en contra, 2 abstenciones. Acuña, verde. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1978. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. En mérito a la altísima votación a favor del dictamen, solicito tenga bien poner en consideración del Pleno la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Bien, tal como se ha señalado en este momento, la representación nacional procede a votar el pedido del congresista Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia, en el sentido de que se exonere de la segunda votación el proyecto de ley que propone modificar el artículo 425 del Código Penal referido al concepto de funcionario o servidor público. Cabe indicar que esta iniciativa legislativa alcanzó 80 votos en primera votación. Como ya hemos señalado a lo largo de esta transmisión, se trata de una propuesta que fue debatida ampliamente esta mañana por parte de la representación nacional y quedó al voto. Esta propuesta plantea precisar los conceptos de funcionario o servidor público en el Código Penal, lo que permitiría en el futuro incluir a esos trabajadores en los alcances de las normas penales en casos de comisión de delitos de corrupción o mal uso de los fondos públicos. Este proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, plantea modificar el artículo 425 del Código Penal y establecer que la condición de funcionario o servidor público se adquiere desde el momento de su elección, designación o proclamación por la autoridad electoral correspondiente para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado. Se trata de dos modificaciones al Código Penal. La primera modificación propone precisar que se considere como funcionario o servidor público al que, independientemente del régimen laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, ejerza funciones en esos organismos. Expresamos nuestro saludo y bienvenida por su nuevo interés en la nueva ley universitaria. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Lewis. Votación cerrada. Resultado final, 49 señores congresistas a favor, 25 en contra, 3 abstenciones. Más Crisólogo, verde. Tevez, verde. Congresista Crisólogo indica que en la anterior también verde. Gutiérrez,
verde, Lewis, verde, Mulder, verde, Galarreta, verde, Acuña, verde, Galarreta, verde en la anterior votación también, Canches, verde, Angulo, verde en las dos votaciones. Resultado final. 58 a favor, 25 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1978, más Daniela Bugatás, verde en las dos. Siguiente proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 2842. Se propone modificar el artículo 10 de la ley 28.359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, respecto del jefe del Comando Conjunto y del comandante general de las Fuerzas Armadas. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 2842, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar el artículo 10 de la ley 28.359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas respecto del jefe del Comando Conjunto y del comandante general de las Fuerzas Armadas. Con fecha 7 de noviembre de 2013, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del trámite de envío a comisión y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas, el Poder Ejecutivo ha presentado el 30 de octubre de 2013 el proyecto de ley que propone la ley que modifica el artículo 10 de la ley 28.359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, que viene con carácter de urgente y que ha sido exonerado de los trámites de envío a comisiones y ampliación de agenda. Este proyecto propone que el plazo de 2 años de los comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea y del jefe del Comando Conjunto sea potestativo y que el plazo adicional de 1 año contemplado únicamente para el jefe del Comando Conjunto se amplíe a los comandantes generales de los institutos armados. En la exposición de motivos se señala que la Constitución Política, en su artículo 44, dispone que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, los artículos 165 y 168 de la misma norma constitucional establecen que las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Se rigen por las leyes y los reglamentos respectivos que determinan su organización, sus funciones, especialidades, preparación, empleo y norman su disciplina. La Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por Decreto Legislativo 1143, en el tercer párrafo de su artículo 10, indica que los oficiales generales y o almirantes que sean nombrados como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o comandante general de la institución correspondiente ejercen la función por un periodo de 2 años. Excepcionalmente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas podrá prorrogar por 1 año adicional el nombramiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En caso de cumplir 40 años de servicios como oficial durante el ejercicio de cualquiera de los cargos señalados en el párrafo precedente, pasa a situación de retiro. El Decreto Legislativo 1136, Decreto Legislativo de las Fuerzas Armadas, en su artículo 6, indica que el cargo de jefe del Comando Conjunto se ejerce por 2 años, siendo atribución del jefe supremo de las Fuerzas Armadas prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por 1 año adicional.
La excepción antes señalada concuerda con las disposiciones contenidas en la Ley 28.359 referidas al tiempo mínimo de servicios en el grado de los oficiales que detentan el grado de general de división, vicealmirante o teniente general, quienes en atención a la reciente modificación efectuada en el artículo 7 de la citada norma por el decreto legislativo 1143 pueden prestar servicios al Estado hasta por 40 años. Dicha modificación se sustentó en la necesidad de contar con oficiales que por su alta especialización y gran experiencia coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales, lo que garantiza la continuidad de la gestión operativa y administrativa de las instituciones armadas a las que pertenecen. No obstante ello, se advierte que la prórroga en la permanencia en el cargo únicamente reditúa en beneficio de la gestión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sin alcanzar a las instituciones armadas. Por tal motivo, la presente iniciativa pretende que el oficial que ejerza el cargo de comandante general continúe con la ejecución de la política, planes estratégicos y gestión de su respectiva institución, asegurando con ello el cumplimiento de su misión y propendiendo al logro de su visión. La modificación de la norma, si bien amplía el periodo en el cargo de los comandantes generales, establece un límite máximo en el ejercicio del mismo, generando equidad en el tiempo de permanencia en el cargo entre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de las instituciones armadas. A mayor abundamiento, menciona que en los diferentes países de la región, con excepción del Ecuador, el tiempo de permanencia en el cargo de los comandantes y o equivalentes es mayor. Por ejemplo, en Chile el nombramiento es por 4 años, mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, entre otros, es indefinido, quedando a consideración del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas decidir el plazo. Las normas emitidas por estos países permiten que la gestión al mando de las instituciones armadas tengan una mayor continuidad, lo que contribuye a alcanzar de manera efectiva y en menor tiempo los objetivos y metas institucionales. En este contexto, se evidencia la necesidad de mantener en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en las instituciones armadas la continuidad de sus planes de gestión y en la ejecución de la política de seguridad y defensa nacional, por lo que se considera conveniente incorporar en los alcances de la excepción contemplada en el último párrafo del artículo 10 de la Ley 28.359 a los comandantes generales con la finalidad de permanecer en dicho cargo hasta por 1 año adicional a decisión del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Con relación al texto legal de la iniciativa legislativa, se han realizado ajustes de forma por técnica legislativa, además de eliminar el artículo 2 referido a la vigencia de la norma, ya que ello está contemplado en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú. Alcanzaré, señor presidente, un texto sustitutorio en ese sentido. Por lo expuesto, señores congresistas, es que se les solicita nos apoyen con su voto en esta iniciativa legislativa que busca una mayor continuidad en nuestros institutos armados, permitiendo que sus comandantes generales puedan ejercer el cargo hasta por 1 año adicional. Muchas gracias. Terminado la intervención del presidente de la comisión, tiene la palabra el congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Colegas, este proyecto de ley quiero explicarlo técnicamente como oficial que ha servido 40 años en nuestras Fuerzas Armadas. Desde hace unos años atrás, nuestras Fuerzas Armadas vienen viviendo una problemática con relación a este tema, porque 2 años únicamente para comandar una institución como son nuestro Ejército, nuestra Marina y nuestra Fuerza Aérea es muy poco tiempo, colegas, muy poco tiempo. En el primer año el oficial ingresa al comando, toma conocimiento de la función que desempeña y en el segundo año comienza a tener los mayores aportes que su experiencia puede dejar en su propia institución. Y
al cabo de ese segundo año, cuando su producción mejora, tiene que dejar ese cargo. Eso no sucede en otros países del área y no sucede por lo generalidad en casi ningún país del mundo. Entonces, hoy se presenta una oportunidad. ¿Por qué se presenta una oportunidad técnicamente hablando? Porque el año pasado, hace un año, se ha extendido los años de servicio de los oficiales de las Fuerzas Armadas a 40 años. Esta prórroga, esta posibilidad de que los comandantes generales puedan extender a decisión presidencial un año adicional, del cual han sido nombrados, en este caso 2 años, que no han sido nombrados por 2 años, han sido nombrados, pero con la ley que decía 2 años, al final nos permite justamente solucionar esta problemática y no afectando a ningún oficial. ¿Por qué? Porque se ha extendido 2 años los servicios de todos los oficiales. Si se extiende 1 año las aspiraciones de estos oficiales que pueden aspirar ahora a las comandancias generales, pues no los afecta. ¿Por qué? Porque se ha extendido sus años de servicio de 38 años a 40 años. Entonces, la verdad que es un momento que técnicamente, yo no voy a hablar en el aspecto político, pero en el aspecto técnico, sí hace bien a las Fuerzas Armadas, sí soluciona un problema técnico que se está produciendo al interior de ellas, y sí soluciona definitivamente, porque no es coherente que el jefe de comando conjunto sí pueda tener la posibilidad de quedarse el 3er año y no así los comandantes generales. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Salgado. Presidente, yo entiendo las razones de mi colega Tubino y en este caso no voy a estar de acuerdo con él. Primero porque este es un tema que recién nos llega, sorpresa, como ya hemos solicitado nosotros que no se haga, señor, y creí que durante su ejercicio como presidente esto se iba a evitar. Proyectos que tienen una connotación tan importante como es el tema de la defensa nacional, tienen que pasar por un examen exhaustivo de la comisión especializada. Se saltan como trampolín, se saltan la valla y todavía lamentablemente lo hacen exponer al presidente cuando los miembros de su comisión no hemos tenido mayor conocimiento del tema. Señor, yo estoy muy preocupada porque cuando les dimos las facultades al Ejecutivo, han tenido la oportunidad de corregir el proyecto de ley 28359, la ley 29219, y cuando han dado el decreto legislativo 1143, aquí nomás en el 2012, extendieron el plazo. Si era tan importante extender el plazo para todos los comandantes, ¿por qué no se hizo de una vez? Y además, ¿por qué condicionan ahora, lo rápido que he leído, en todas las demás leyes dice ejercen el cargo y ahora dicen podrán ejercer el cargo? Quiere decir que estos generales van a estar con una espada de Damocles para estar supeditadas al tema de la coyuntura política para que no lo saquen. O sea que no va a haber seguridad para la institucionalidad. O sea, si son 2 años, 2 años se le tiene que respetar. Si son 3 años, 3 años se le tiene que respetar. Pero en este caso, podrán. ¿Qué significa esto, señor? O está mal redactado, no han tenido esa intención, entonces está mal hecho. Y tenemos que verlo en la comisión. A mí me extraña, señor, porque hoy día salen también ascensos y todo en buena hora, lo que corresponde. Pero algo que ya está diciendo la prensa y llama la atención, nada menos que 22 generales de la promoción, Héroes de Pucará y Marcavalle. ¿Cuándo se ha visto 22 generales de una sola promoción? Con las justas hay 3, 4 y de algunas promociones no hay ninguno. ¿Fueron muy brutos? ¿No tuvieron capacidad? No, señor, pues aquí hay una preferencia política. Y lamentablemente no todos los días pues se tiene un presidente que ha ocupado cargos de capitán o coronel en el ejército y que tiene compañeros o profesores. Entonces, aquí hay temas que se dan a mucha especulación para la seguridad nacional.
Y yo creo que en este tema tiene que pasar este proyecto a la Comisión de Defensa. No pueden saltarse la valla. Si lo hacen, señor, van a ser criticados. Y aquí le hago la advertencia a Perú Posible, que siempre vota porque tiene también una espada de Damocles. Es un tema de seguridad nacional. Culmine con esto. Pino, señor, no me ven ahora a sacar, pero ustedes no. Aprendemos de los errores y fue un error mantener a un general tanto tiempo como comandante general. Y eso es lo que no queremos repetir porque le hace daño al país. En ese sentido, señor, estamos defendiendo a la propia institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Yo no creo que ellos quieran tener una espada de Damocles y estar supeditado al vaivén político. Ellos tienen que tener certeza, si se quedan 1 año, 2 o 3, pero si se quedan bien establecidos por ley, señor. Y este tema pido como cuestión previa que pase a la Comisión de Defensa. Congresista Zamudio. Presidente, en ninguna parte del proyecto habla de espada de Damocles. Parece que la espada de Damocles nos persigue. La presente norma amplía el periodo en el cargo de los comandantes generales y establece un límite máximo en el ejercicio del mismo, generando equidad en el tiempo de permanencia en el cargo entre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de las instituciones armadas. A mayor abundamiento, se menciona que en diferentes países de la región, con excepción del Ecuador, el tiempo de permanencia en el cargo de los comandantes y o equivalentes es mayor. Por ejemplo, en Chile, el nombramiento es de 4 años, mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos de América y Venezuela, entre otros, es indefinido, quedando en consideración del jefe supremo de las Fuerzas Armadas el decidir el plazo. Estas normas emitidas por estos países permiten, presidente y colegas congresistas, que la gestión al mando de las instituciones armadas tengan una mayor continuidad, lo que contribuye a alcanzar de manera efectiva, en menor tiempo, los objetivos y metas institucionales, como lo ha señalado correctamente el congresista Tubino en su intervención. En este contexto se evidencia la necesidad de mantener en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en las instituciones armadas la continuidad de sus planes de gestión en la ejecución de la política de seguridad y defensa nacional, por lo que se considera conveniente incorporar en los alcances de la excepción contemplada en el último párrafo del artículo 10 de la Ley 28.359 a los comandantes generales con la finalidad de permanecer en dicho cargo hasta por 1 año adicional a la decisión del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Con relación al texto legal de la iniciativa, se han realizado ajustes de forma por técnica legislativa. Además, eliminar el artículo 2 referido a la vigencia de la norma, ya que con ello está contemplado en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú. Señor presidente, colegas congresistas, la bancada Gana Perú va a votar a favor de esta iniciativa legislativa que busca la mayor continuidad en nuestros institutos armados, permitiendo que sus comandantes generales puedan ejercer el cargo hasta por 1 año adicional. Gracias, señor presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Lo primero que quiero es sumarme a la posición de la congresista Luz Salgado y pedir como cuestión previa que este tema pase a la Comisión de Defensa, porque es un tema sumamente importante, es un tema que compromete seguramente la defensa nacional. Lo primero que quisiera decir después de eso, presidente,
y habrá otro momento para debatirlo, es que no todos los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo tienen que ser de urgencia, pues aquí hay una mala lectura de la Constitución. La Constitución habla de algunos proyectos urgentes, habla de prioridades, pero no dice que todos deban ser urgentes, y este no es urgente. Tan no es urgente que, como ya se ha dicho bien, el Poder Ejecutivo ha podido legislar sobre esta materia durante meses y no hizo nada. Así que urgente no es, presidente. Pero yendo al fondo de la situación, presidente, yo debo discrepar de las palabras de un reconocido miembro de las Fuerzas Armadas de este Parlamento, porque esa es su opinión, que yo respeto, pero no es la opinión de toda la oficialidad, presidente. Yo acabo de hablar ahorita nada más, mientras ustedes discutían con 3 amigos oficiales que piensan radicalmente distinto y que no creen pues que hay que darle más tiempo de mando al comandante de la Fuerza Armada, porque con eso lo que está ocurriendo no es que le estén dando continuidad, es que están poniendo un tapón a las promociones, están impidiendo que haya mayores promociones. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, el actual comandante general de la Marina probablemente, él querrá seguir un año más, él, pero pregúntale a los demás a ver qué es lo que piensan. Entonces, presidente, no podemos venir aquí a defender digamos, particulares intereses. Pero yendo ya al tema de fondo, presidente, y le voy a rogar probablemente desde ya un minuto más, la cuestión es la siguiente. Cuando el Poder Ejecutivo pudo legislar sobre la materia, con criterio señaló que le podían dar un año más de mandato al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mas no a los mandos de las fuerzas. Y esto, presidente, tiene una razón de ser. Las Fuerzas Armadas del Perú dependen de leyes, presidente, leyes que especifican cuáles son sus funciones. La ley del Ejército del Perú, presidente, que es el decreto legislativo número 1137, dice en su artículo 4 que la función del Comando General de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército, el de la Marina y el de la Fuerza Aérea, dice, es conducir acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento de la fuerza. Eso no requiere de mucho tiempo, presidente, es el que forma la fuerza. Sin embargo, presidente, el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada tiene otras acciones, por ley. ¿Qué debe hacer él? Planificar, organizar, dirigir, conducir las operaciones y acciones militares conjuntas de las Fuerzas Armadas en función de la política de seguridad y defensa nacional. ¿Qué quiere decir esto, presidente? Que si estamos en una situación en donde el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está dirigiendo acciones, es natural que el presidente diga, oye, no podemos interrumpir este comando, continúe usted un año más hasta que termine las operaciones que está dirigiendo. Pero esa función no le compete al comandante general del Ejército. Continúe. Gracias, presidente. No le compete al comandante general del Ejército, ni al Congemar, ni al jefe de la Fuerza Aérea. A él no, tiene que formar la fuerza. Por tanto, no hay ninguna situación de urgencia que haga que se quede un año más, presidente. Es decir, técnicamente hablando, no hay ninguna razón, si vemos la ley de las Fuerzas Armadas, para darle un año más de mandato. Quiero además subrayar el reconocimiento de falta de la congresista Salgado con respecto a uno de los ejemplos más nefastos que tuvimos en el Perú, que fue la historia del general Hermosa. No podemos repetir historias como esa. Es decir, si tanto la criticaron al frente, ¿ahora qué quieren? ¿Tener sus propios generales Hermosa? Y con todo cariño, con respecto a lo que ha dicho el congresista Zamudio, me parece que tendría que atender un poco más la crítica que se ha hecho, porque es una crítica constructiva, congresista. Acá no estamos peleando por pelear, es constructiva. Lo que dice la ley que ustedes quieren aprobar es lo siguiente. Dice, el cargo es por 2 años, atienda por favor. Excepcionalmente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, le hace el presidente, podrá prorrogar hasta por 1 año adicional dicho nombramiento. Podrá prorrogar. Esa es la espada de Damocles. Continúe. Gracias, presidente. O sea, no es que para terminar, no es que le estemos dando un año más de mandato, no es así. Le estamos diciendo, tienes 2 años. Si te portas bien, el presidente te da un tercero. Eso es lo que estamos aprobando. Esa es la espada de Damocles. No podemos tener a un comandante del Ejército, o de la Fuerza Aérea, o de la Naval, esperando que el presidente le haga el favor de regalarle un añito más, pues. ¿Dónde estamos? Eso no puede ocurrir. Porque si fuera verdad que necesita un año más, como se ha dicho, démoselo pues. Digamos, ok, a partir de hoy son 3 años. No estoy de acuerdo, pero es mejor. Digamos, 3 años de frente. No que el presidente podrá darle un añito más. Esa es la espada de Damocles. Ahí está la amenaza sobre nuestras Fuerzas Armadas, presidente. Y es por eso que nosotros nos oponemos. No estamos de acuerdo con esta norma. Y creemos además que requiere más estudio.
no quisiéramos hoy día votar en contra, quisiéramos que vaya a la Comisión de Defensa para que allí podamos tener un amplio debate sobre la materia y descubrir, por ejemplo, presidente, quién es el voceado para ser el próximo comandante general del Ejército. A ver quién es. ¿Y fue jefe de quién? En Madre Mía me dicen, ¿será por eso entonces que necesita el presidente la facultad de dar un añito más de mando a alguien? Culmine con... Para terminar, presidente, no nos prestemos a que mañana lluevan las críticas sobre un mal manejo. Si ustedes han sido oposición durante años, y eso lo respeto, a cosas que se hacían mal, no sigan esas malas prácticas, sobre todo cuando acabamos de escuchar tan valiente confesión de parte. Es decir, lo que se hizo mal, pues, no hay que repetirlo. No es que ellos, que eran mis opositores políticos, lo hicieron mal, y ahora que yo tengo el mando lo voy a hacer mal también. No, pues, eso no funciona. Está claro que el mandato de 2 años es el ideal, es el histórico. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas están de acuerdo con él. Repito, los actuales comandantes generales no están de acuerdo con él, pero los demás oficiales, claro que están de acuerdo con él. Y entonces, presidente, no hay razón para cambiar. Y si fuese indispensable cambiar porque me dan una razón técnica, que hasta ahora no la descubro, para que me digan que tienen que ser 3 años, entonces fijemos hoy 3 años y no digamos que el presidente podrá, si el comandante general se porta bien, regalarle un añito más de mandato. Así no fortalecemos nuestras Fuerzas Armadas, presidente. Muchísimas gracias. Congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. En concordancia con los artículos 163 al 175 que regulan el sistema de defensa nacional, quien ejerce la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente constitucional de la República con mandato vigente. Por tanto, esta prerrogativa recae en el jefe de Estado que personifica a la nación. Estos son conceptos elementales del marco constitucional. Y es obvio que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, están subordinadas al poder constitucional. En ese marco, presidente, el Poder Ejecutivo ha presentado una importante iniciativa legislativa que complementa los 27 decretos legislativos que se han dado en diciembre del año pasado en el marco de la delegación de facultades. La ley del Comando Conjunto, la ley del Ejército Peruano, la ley de la Marina de Guerra, la ley de la Fuerza Aérea, solo para referirme al tema del ámbito de las Fuerzas Armadas, y la ley de organización y funciones del Ministerio de Defensa. En este caso, presidente, es una iniciativa que pretende regular un solo artículo del decreto legislativo que se refiere a la situación militar de oficiales de las Fuerzas Armadas, que obviamente en el marco de la delegación no se dio el tiempo necesario para poder modificar una serie de normas. Pero las más importantes, los 27 decretos legislativos aprobados constituyen una profunda reforma del sector defensa e interior. En ese marco, solo para resolver algunas preocupaciones de los colegas congresistas, cuando se refiere al año adicional, es una opción, es una alternativa, solo con carácter excepcional, así que no hay por qué temer. Y por otro lado, dentro del techo de los 40 años, porque la norma es clara, que en caso de cumplir, en este caso los oficiales, los 40 años de servicios como oficial, durante el ejercicio de cualquiera de los cargos, llámese jefe del Comando Conjunto, comandantes generales de los institutos armados, sencillamente pasan a situación de retiro, ¿no? O sea, la excepcionalidad no existe al cumplir los 40 años. Presidente, con su venia, la colega Salgado pide una interrupción. Pide interrupción la congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, colega Urquizo. Usted siempre tan democrático. Y solamente para decirle que esas explicaciones que usted está dando ahora, quisiéramos oírlas en la Comisión de Defensa. Usted ha sido ministro. Usted tiene mayor información, una experiencia que nosotros no tenemos. ¿Por qué esa experiencia no nos las vuelca en la comisión para poder tener certeza de que la ley que se puede dar es correcta, es la mejor? Y de repente corregimos algo, le agregamos algo, qué sé yo. Pero esa explicación que usted con su experiencia da, la deberíamos tener en la Comisión de Defensa.
esa discusión alturada de diferentes argumentos, tiene que hacerse en el grupo especializado, en el cual pues en la mañana hemos tenido también al ministro de Defensa, ¿no? Hubiéramos querido escuchar un ápice de ese proyecto, no hemos escuchado nada, esto nos cae así a nosotros de sorpresa, nos sorprende realmente, por eso accedan ustedes a que pasemos a esa cuestión previa y discutamos en la comisión. Continúe. Sí. Muchas gracias, presidente. Obviamente es legítima la propuesta que plantea la congresista Luz Salgado, pero debemos tomar en consideración que ya se consultó y con 71 votos se ha admitido la incorporación en la agenda del Pleno. Entonces se han dado ya un procedimiento legítimo que es parlamentario, ¿no? Más aún cuando se trata de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que tiene un carácter de priorización sobre otras normas. El procedimiento parlamentario determina este mecanismo, ¿no? No solamente que proyectos del Ejecutivo, sino de los congresistas, obviando en muchos casos dictámenes de comisión, bajo el criterio de los voceros, de los portavoces, puedan ingresar al Pleno del Congreso. Entonces ya esta etapa ya se dio, yo considero que no hay que retroceder, entremos al tema de fondo y para eso está el debate. Presidente, el congresista Bengolea, si usted lo autoriza. Congresista. No tengo ninguna duda en lo que acaba de decir el congresista Urquizo, es cierto, el procedimiento desde el punto de vista del procedimiento parlamentario es impecable, tienen las 71 firmas, congresista Urquizo, su bancada y sus aliados, y sus nuevos aliados también, han firmado, tienen, digamos, la capacidad de la mayoría, tienen los votos, pero no por tener los votos tienen la razón, y lo que se les está pidiendo es eso, que discutamos este tema, y este tema tiene que discutirse en comisiones. Si se quieren implantar los votos, creo que perdemos tiempo con el debate, porque ya tienen los votos, sometan la votación y punto. Estamos pidiendo un acto de razón, no simplemente de prepotencia de tener más votos. Es verdad, este es un mecanismo parlamentario. También es un mecanismo parlamentario pedir la exoneración de segunda votación, y entonces le sacamos la vuelta permanentemente a la norma y no damos el tiempo necesario para seguir pensando las cosas. Hay mecanismos parlamentarios, procedimentales, que se pueden seguir, pero que no necesariamente nos hacen un mejor Congreso ni nos hacen tener la razón. Y por eso es que yo lo convoco a reflexión, presidente. Necesitamos que este tema se debata en serio y el seno natural del debate es la Comisión de Defensa. Por eso la cuestión previa. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Urquizo, continúa. Presidente, el procedimiento parlamentario que ha permitido que esta iniciativa del Poder Ejecutivo ingrese el día de hoy es tan legítimo como aquellas iniciativas que vienen con dictamen o no. Por tanto, presidente, considero que esta iniciativa solo pretende aclarar algunos aspectos de un solo artículo referido a la situación militar de las Fuerzas Armadas. Y considero que así como ha saludado la congresista Luz Salgado mi intervención, obviamente hay que recoger la voz, no de la experiencia de algún parlamentario o algún ciudadano al frente de un sector tan importante como es Defensa, sino de quien con su sangre y su trayectoria ha vivido y ha vestido el uniforme de las Fuerzas Armadas, como es el colega congresista Carlos Tubino, que obviamente ha sustentado de manera favorable esta iniciativa y ha expresado su pleno respaldo. En ese sentido, presidente, el debate se está dando y considero que no debemos juzgar y mucho menos ofender algunos consensos que se han dado y que ha permitido que esta iniciativa llegue el día de hoy. No rechazamos tajantemente, presidente, aquellas afirmaciones de componendas, de supuestas mayorías, no existe. Sencillamente somos actualmente 8 grupos parlamentarios. Continúe. Los proyectos de ley son producto de amplios consensos, con muchas dificultades, pero que finalmente nos permite seguir legislando en el país. Rechazar aquella apreciación, y lo digo fraternalmente, del congresista Bengolea, cuando juzga subjetivamente el tema de que se estaría tratando de favorecer a alguien al frente del comando conjunto, cosa absolutamente falsa, y más aún cuando se sigue ofendiendo la imagen del señor presidente constitucional de la República. No quiero entrar al tema de fondo, lo he señalado en los mejores términos, pido al congresista que también respete mi apreciación, como no comparto la que haya compartido, y en ese sentido estamos en la instancia
Esta es la instancia, el debate. El debate porque ya pasó una serie de procedimientos que ha permitido que esté acá. Culmina el congresista. Sí, presidente, nuevamente, bueno, ya di dos interrupciones, yo creo que en su momento. Congresista no sé Galarreta. bueno, con todo gusto, Congresista presidente, Galarreta, si usted lo permite, si se siente aludido, muy bien. Gracias, presidente. Le va a dar una interrupción al congresista Galarreta, pues no había alusión. Con todo gusto. Presidente, directamente me ha aludido, discúlpeme, se ha dirigido en los términos más respetuosos que yo agradezco a mi persona. Eso es una alusión, presidente, que me permite responder. Y yo en los mismos términos le quiero responder. Si el general Cabrera Pinto no es el próximo comandante general del Ejército, yo aquí en la primera sesión del próximo año le pido disculpas. Gracias, presidente. Congresista Galarreta. Presidente, me pido una segunda interrupción al congresista Becerril. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Acá lo que queda claramente establecido que quienes han firmado la exoneración de envía comisiones y ampliación de agenda. Era de esperarse, obviamente, gana Perú con su aliado principal, la gente de Perú Posible. Esa alianza, que ya lo conocemos, no nos sorprende. Pero nos sorprende que también de un tiempo a esta parte se haya sumado a esa alianza Acción Popular Frente Amplio y también su ahora satélite Unión Regional. Entonces creemos que acá lo que está tratándose de hacer es sacar la vuelta a las comisiones. Y yo creo, presidente, colegas, que todo tiene su forma y tenemos que actuar coherentemente. Acá tiene que ir a comisiones porque es el organismo especializado. Había una alusión. Culmine. Presidente, en todo caso, si me permite terminar, por favor. Acá las comisiones, presidente, mi tiempo. Que me deje hablar, pues. Mi tiempo. Congresista Urquizo. Presidente, estoy usando la palabra. Que me permite, que me deje hablar. ¿Va a solicitar el retiro de la palabra? Presidente. ¿Va a solicitar que retire la palabra? ¿Qué voy a retirar? No lo entendí. Presidente, ¿no? Todos nos respetamos en principio, ¿no? Y creo que hay que guardar la cordura, la coherencia, la disciplina y en nuestras expresiones, que son los sagrados 3 minutos que nos brindan, creo que hay que mantener esa línea. Y se lo he expresado al congresista Becerril fuera del Pleno en varias oportunidades, ¿no? Yo considero que es un congresista muy hábil, pero que tiene que guardar la cordura cuando se refiere a los grupos parlamentarios. Está ofendiendo, presidente, y no voy a pedir que retire sus palabras porque estamos obviamente, presidente, contra el tiempo, ¿no? Contra el tiempo. Hay un conjunto de iniciativas legislativas que están esperando la aprobación. Culmina, congresista Becerril. Lo único que el colega está demostrando simplemente es que no quiere escuchar las verdades. Y disculpe, colega, yo tengo mi comisión política y usted no la va a cambiar. Acá lo que es claro es lo siguiente, que estamos acostumbrándonos a bypassear a las comisiones que son las comisiones especializadas en cada tema. Lamentablemente sí, pues, hay una componenda de algunas bancadas que tratan de favorecer al partido de gobierno en este tema. Creemos nosotros que tiene que ir a Comisión de Defensa y ahí tiene que discutirse. Obviamente, los que están acá en esta componenda tienen los votos, tendrán los votos, pero no tienen la razón. Presidente, para sumarme al pedido de que esto vaya a discutirse en la Comisión de Defensa como tiene que ser. Gracias. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Yo no sabía que al congresista Urquizo le ofendía que el congresista Becerril le diga aliado de Perú Posible, pero si le ofende que sea aliado de Perú Posible, ya, ¿qué vamos a hacer? Presidente, congresista Urquizo ha dicho que esta norma es muy clara, dice excepcionalmente, bueno, el reglamento y la Constitución también dice que los proyectos con carácter de urgencia el Ejecutivo
y esto lo meten como urgencia cuando no es urgencia. O sea que su excepcionalmente va a ser si es que está o no el presidente contento con sus nuevos jefes de Fuerzas Armadas. Creo que ese es un proyecto que podría faltarle respeto a las Fuerzas Armadas. Creo que este proyecto, que a diferencia de otros países, Ecuador seguro tiene 2 años igual que el Perú, y otros países como Chile, lo han dicho acá, tiene 4 años, estoy seguro que lo deben haber debatido, respetando al Parlamento en la Comisión de Defensa y no haberlo metido entre los aliados, no le ofende, ¿no, congresista Urquizo, a través de la mesa, entre los aliados, ¿no? Perú Posible, Gana Perú, Acción Popular y Unión Regional, haber metido este proyecto. Pero, presidente, yo creo que los argumentos que ha planteado el congresista Bengolea son bastante claros. Porque acá se sustenta como si van a ser 3 años de por sí. O sea, el argumento es, necesitamos 1 año más para esto. Pero el texto dice, excepcionalmente. ¿Con qué nos quedamos? O vamos a hacer los 3 años, o es excepcionalmente. Pero hay algo, presidente, que a mí me parece mucho más riesgoso. Y más riesgoso me parece, presidente, que quisieran evitar el debate, porque si esto no es urgente, es decir, mañana no tenemos la urgencia de ampliar 1 año más, a razón de que hoy día los aliados del gobierno pretenden meter rápidamente este proyecto. ¿Quién está detrás del tema? Yo quiero, presidente, a través de la mesa, que me diga alguien del gobierno o alguno de los aliados que han firmado, que me desmientan si Leonel Cabrera Pino, general de división, no va a ser al que le va a ser útil esta norma. Porque tal vez los aliados han firmado, pero no saben que es para un general. Para el general Cabrera Pino, o que los desmienta. ¿Quién lo puede desmentir del gobierno? Que nos diga con certeza, no va a ser para él. No.